Hoy hablamos de conciliación y salud laboral. Cuento aquí conmigo, con nuestras dos Anas, Ana López y Ana Sierra, conciliación y salud laboral. ¿Vale? Encantadas de estar aquí. Un placer. Explícame un poquito cómo articulamos todos estos derechos que tiene el empleado en CaixaBank. Adaptar la jornada al final es poder tener unas medidas que nos ayudan a conciliar con la vida familiar, y es importantísimo. Y además realmente es un hincapié muy fuerte en cada una de las familias, porque no nos olvidemos que al final detrás de cada uno de los compañeros y compañeras lo que hay son familias. Entonces es una forma en la que lo que sí es importantísimo y todo el mundo debe tener claro es pedirlo en el canal adecuado, y esto siempre es por escrito, nunca verbalmente, de manera que debes solicitar cómo lo vas a disfrutar, qué necesidades tienes y qué motivos hay detrás para ejercerlo, y procurar que esto se pueda incorporar dentro del buen funcionamiento de todos los diferentes centros. Lo que sí es muy importante es siempre mantener un punto de vista siempre respecto a los posibles sesgos o riesgos de género o violencia machista, y eso sí tenemos siempre que tenerlo muy presente dentro del día a día y del cómputo global. Sí. En estos casos, además, lo que es súper importante es tener en cuenta los plazos. Entre otras cosas, porque tenemos muchos permisos que requieren o un preaviso o presentar documentación justificativa. Entonces aquí es importantísimo contar con el asesoramiento de los delegados de SECBE, que conocen a la perfección y tienen formación en la materia, y además tienen un asesoramiento de todos los especialistas del área y de nuestro departamento jurídico. Hay que tener muy claro que la empresa siempre tiene que contestar por escrito a las solicitudes, y en caso de denegatoria tienen que justificar y motivar por qué lo deniegan. Es en ese momento cuando contar con nuestro equipo es súper importante. En estos casos nosotros ponemos en marcha todos los mecanismos internos. Lo que hacemos es que se analiza cada caso de manera detallada y personalizada, y se busca la mejor planificación y ruta para buscar soluciones justas y viables. Es muy importante también que conozcamos que SECBE en estos casos está y va a llegar a donde haga falta, porque normalmente las reclamaciones, cuando hay situaciones en que la empresa y la solicitud entra en conflicto, nuestros especialistas buscan a veces en cosas que parecen imposibles, buscan soluciones. No prometemos la luna, porque no se puede prometer, pero sí que es verdad que encontramos soluciones que muchas veces parecen imposibles. Lo primero que hacemos es acudir a la vía interna, que es entrar en conversación con la empresa de la situación particular y qué está pasando, con esos motivos justificados de denegación, y en caso de que haga falta, pues se acude a la vía de conciliación e incluso a la demanda. Entonces, el compañero lo que tiene que tener claro es que en SECBE vamos a llegar a donde tengamos que llegar para darle tranquilidad y una solución viable. Veo también que es dinámico el tema de la evolución de la conciliación dentro de la empresa. Muchas veces el acompañar a determinados compañeros a lo largo de esta conciliación nos hace ver que hay derechos que deberían de implementarse en la empresa que no existen. Y al final, SECBE estamos liderando las negociaciones de los últimos años. Además, recordar que estamos hablando de momentos en los que ha habido transformaciones importantísimas, incluso en las leyes, y nosotros procuramos adaptar todo esto a la normativa que ya tenemos, a todas las mejoras que ya tenemos, y además incorporando o tratando de adelantarnos a estas y procurando ganar pues un poquito más, un pasito más de mejoras para nuestros compañeros. No es conciliar, no es aquello que tú quieras y decir, pues yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. No, se trata de adaptar todo aquello que ya tenemos, todas aquellas negociaciones que abarcan muchísimos ámbitos y muchísimas necesidades a lo que al final acaba siendo la realidad del día a día de nuestros compañeros y compañeras. Yo creo que lo lideramos y creo que los compañeros están más que satisfechos con los que hacemos, y así nos lo hacen saber también cuando vamos a verlos. Yo recuerdo un caso que fue, no sé, siempre lo recuerdo como aquel que te queda grabado, porque era un centro relativamente grande y prácticamente todos los compañeros y compañeras necesitaban adaptar la jornada a primera hora. Todos necesitaban entrar pues media hora, 3/4. Claro, eso al final era inviable. La jefa de centro en aquel momento, recuerdo que decía, bueno, ¿qué hago? Porque claro, el buen funcionamiento del centro se tiene que poder mantener y no se podía mantener. Pues al final en este caso llegamos a bueno, fue
fue brillante porque los propios compañeros lo estuvimos hablando y al final encontraron la forma pues de cada uno realmente buscar cuál es la necesidad real que tenían día a día. Se adaptó de una manera, vamos, al detalle, súper minucioso. Y fue genial, la verdad es que fue un éxito. En otro caso que no se pudiera hacer, pues hay que buscar soluciones. Y como decíamos, siempre es una medida. ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser cambios de turno, pueden ser movimientos incluso entre centros, o buscar realmente que sea la necesidad que a lo mejor no es todos los días. Siempre hay que encontrar cuál es la solución. ¿Se puede negar? Bueno, sí, si está motivado, si realmente no se puede ejercer, pero tiene que estar motivado. Y en todo caso dar alternativas. Esto es importantísimo. Las alternativas tienen que estar. La justificación de la denegación, que sea de recibo, y las alternativas. Muy importante en ese momento el asesoramiento para que haya alternativas y que no simplemente una denegación. Siempre la recomendación será contactar con nosotros, porque al final el delegado o delegada que visita es el que realmente tiene toda la información, incluso sabe a través de experiencias anteriores que ha habido, y esto siempre ayuda a encontrar nuevas soluciones. Entonces, muy importante el papel de los delegados de SECVE en este sentido, porque son los que te van a ayudar a encontrar cuál es la necesidad que tienes, porque a veces crees que tienes una y resulta que no, que con un poquito menos o al contrario, o un poquito más, y lo podrías adaptar. Entonces, mi recomendación siempre es llamad al compañero o compañera que os visita, cuál es vuestro delegado de confianza, llamarlo y que os ayude, porque SECVE siempre vamos a encontrar una solución, siempre. Es muy importante que se tenga claro que ya no es solo el delegado, que al final es la persona que tiene el piel a piel y el contacto con el compañero. Detrás tenemos un equipo humano profesional súper potente, tienen formación específica que conocen, que es muy importante, no solo la formación, sino conocer la normativa interna de la empresa, cómo funciona y cómo todo eso se puede adaptar, sí, porque se puede conocer mucho las leyes, pero si luego tú no conoces los mecanismos y las alternativas y las posibilidades de adaptación y qué viabilidad tiene eso, implementación dentro de la empresa y del sistema de organización del trabajo dentro de la empresa, estás vendido. Que el compañero tenga esa tranquilidad de que cuenta con un equipo, que cuenta con un equipo jurídico, que cuenta con gente especialista en la materia y que cuenta además con una cosa muy importante. Tenemos un despliegue de herramientas potentísimas para hacer simulaciones, para calcular al milímetro el caso personalizado de los compañeros. El sindicato lo que ha hecho es invertir en formación, invertir en herramientas informáticas, en dar al compañero que confía en nosotros todas las posibilidades y el mejor servicio. Si hay una posibilidad, nosotros la vamos a encontrar y vamos a encontrar soluciones. Para la mayoría de los empleados no llegan a entender muy bien qué hay detrás de las palabras de salud laboral. Para que los compañeros lo tengan claro, quedarnos con dos conceptos muy claros: cuando hay daño y cuando hay un riesgo. Hay como unas patas muy bien diferenciadas. La primera sería importantísima y lamentablemente muy de actualidad, que sería todo el tema de sintomatología, de estrés, de insomnio, de ansiedad, ¿no? Todas estas situaciones que además la gente las vive muy en silencio y que además lamentablemente no se cubren y no se están abordando desde la rama laboral, y sin embargo se están tratando fuera en el ámbito de la medicina familiar, ¿no? Esta es una pata muy importante. Tenemos luego el contenido de todo lo que sería el diseño del puesto de trabajo, el tema ergonómico un poco, ¿no? Y facilitar, acomodar que esa situación, al final estamos muchas horas y que todo esto no dañe, no perjudique nuestra salud, pues con temas musculoesqueléticos y bueno, pues otro tema de lesiones que a lo mejor no le damos tanta importancia, pero que son muchas horas. Y luego tenemos también todo el tema de condiciones ambientales. Háblese de luz, tema de térmico, ¿vale? Condiciones del aire y demás. Dicho esto, hay otra cosa importantísima, que es la presión comercial. Y aparte de la presión comercial, cómo se vive y muchas veces qué dinámicas se están implantando por parte de la empresa y a veces no de la empresa. A veces incluso por parte de algunos responsables que de manera unilateral pues, están implementando una serie de actuaciones que están dañando directamente e impactan en la salud. Esto se tiene que denunciar, se tiene que levantar la mano, porque existe todos unos protocolos y todo un abanico de medidas que están precisamente para eso, para que esto no pase y para que dentro del trabajo y de tu día a día
el trabajo no te lesione. Y por eso también es muy importante que el empleado aporte documentación, aporte pruebas para que el liberado pueda hacer que estas prácticas paren en el tiempo y que no se sigan haciendo como se ha firmado y como se ha recogido en muchos de los acuerdos que se han firmado con la empresa. Es que es muy importante hacer una recogida de datos. Es decir, lo que no esperamos en ningún caso son silencios. No esperamos heroicidades, pero silencios no. Entonces, esto se debe siempre recoger y hay que hacer un ejercicio de recogida de datos. Es decir, si podemos tomar imágenes fotográficas, tomémoslas. De una serie de días diferentes, de fechas distintas. Si podemos tomar datos, sean, por ejemplo, pongamos temperatura, pues entonces pediremos un compendio de días distintos en los que podamos tener datos de esta fecha pasó esto, en esta otra, olores. Claro, hay muchísimas cosas que no podemos aportar datos físicos y que es imprescindible la ayuda de los compañeros que están en los centros y lo están padeciendo. Y nosotros, por supuesto, que vamos a ir hasta el final, hasta donde sea necesario en cada uno de los casos. Podríamos decir que este área es un área también de colaboración del empleado con el liberado a la hora de aportar esa documentación que a nosotros nos sirve para perseguir esas situaciones que no están permitidas. Pensemos que tenemos una red y una extensión de oficinas muy grande y de muchas tipologías, con lo cual hay realidades muy diferentes dentro de nuestra empresa. El delegado las conoce, pero la situación particular, individual de cada uno, en eso sí que necesita ayuda. El tema de salud es muy importante, el tema de prevención es muy importante, pero es muy importante también concienciar. En esto se tiene que hacer mucha pedagogía todavía. Lamentablemente los compañeros están mucho por lo que al final a la empresa le interesa, que es el tema del trabajo, la producción, el tema comercial. Y a veces abandonamos este tema, entonces aquí es muy importante que los delegados también hagamos pedagogía, ya que la empresa no lo hace, y que sepan que tienen muchísimas alternativas, muchísimas medidas, importantísimo lo que ha dicho Ana también, que se recojan datos para que esos datos luego nosotros podamos canalizarlos y trasladarlos, y al final la finalidad es activar el mecanismo o el canal formal para cada situación y que eso desencadene una serie de mecanismos que también están establecidos. ¿Para qué? Para que se corrijan las situaciones y para que los compañeros mejoren su situación, su condición y su salud. Ana, me gustaría que hablásemos un poquito de la reducción de jornada. Explícanos un poquito o háblanos un poquito de esta figura que puede utilizar el compañero. Es una de las medidas estrella que se solicita junto con los permisos, y la reducción de jornada al final sí que me parece muy importante recordar que no deja de ser también una reducción proporcional del salario, y esto hay que tenerlo clarísimo cuando se solicita, pero es verdad que es una medida que nos ayuda mucho a acabar conciliando en algunos casos. Yo cuando hablo de reducción de jornada siempre me gusta mucho destacar que hay dos tipologías de reducciones de jornada. O sea, dividimos entre reducción de jornada recogida en el Estatuto de los Trabajadores y que por lo tanto la tenemos todos, y luego por otro lado la reducción de jornada, que es una mejora caixa, que es negociada en CaixaBank para empleados de CaixaBank. Y esto es muy importante a tener en cuenta porque al final son beneficios extraordinarios que se han ido negociando y que SECBE siempre ha estado a la cabeza negociándolos. Luego, por supuesto, en función de los diferentes centros de trabajo, los horarios son diferentes, que por supuesto se adaptan de formas distintas, y las mejoras caixa en ambos se adaptan de formas distintas. ¿Y cómo puede recibir el empleado esos cálculos con el impacto económico que tiene esa reducción de jornada? Pues como te decía, nosotros tenemos estos simuladores que ayudan muchísimo, donde cada uno de los delegados y delegadas se sentarán con los compañeros que lo necesiten y le harán un cálculo a medida, tanto en horas como en porcentaje, como en salario, teniendo en cuenta los festivos. Quiero decir, creo que no hay nadie que pueda calcular esto mejor que nosotros. Te diría que en algún caso la empresa en algún territorio se ha puesto en contacto conmigo para que les echemos una mano a ellos. O sea, imagínate el nivel de brillantez de estos simuladores. Adicionalmente disponen de la plataforma de la aplicación para poder recibir esa simulación. Por supuesto, estos simuladores, luego ellos, si los quieren ver, quedan colgados en la app nuestra, en MySECBE. Ellos lo tienen allí y se van al apartado Mis simuladores, clican encima y tienen allí todas las simulaciones que se hayan hecho y les quedan allí durante 3 meses. Es muy útil porque esto luego se lo llevan a sus domicilios y en sus casas pues lo pueden valorar, pueden modificar o pueden mirar si realmente pues aquello se adapta a lo que necesitan. Súper útil.
Hay otra parte de la que también me gustaría hablar de la lactancia. La lactancia, evidentemente, es otra de esas cosas que la palabra en sí parece que lo dice todo, pero en realidad hay mucho que explicar detrás de la lactancia. Detrás. Sí, totalmente. La lactancia parece muy sencillo a priori y luego, tal y como la tenemos hoy, pues se ha vuelto un poquito más compleja junto con el permiso de nacimiento y cuidado del menor, porque antiguamente todo se compactaba, se hacía del tirón y la gente disfrutaba de todo. Ahora, en función de cómo se organiza esto, de saber que hay unas semanas del permiso de nacimiento que son obligatorias justo después del parto, otras que se pueden organizar por semanas posterior. Todo esto, tenerlo en cuenta, ayuda muchísimo, incluso en algunos casos, a alargar a nivel familiar los periodos, porque se puede compaginar, y a tener en cuenta cuáles son las mejores necesidades en cada una de las familias. Esto creo que no hay nadie que lidere como nosotros en este sentido, y cuando vamos por los diferentes centros, las diferentes oficinas, es que creo que no hay ni un solo compañero o compañera que no pida ayuda en esto, porque sabe que nuestra ayuda aquí es vital para acabar de organizar. Ana Sierra, me gustaría también hablar de una situación que, por desgracia, cada vez es más frecuente, y son estas personas que permanecen de baja de larga duración. Cuando se incorporan nuevamente a la empresa hay una serie de indicaciones que deben de seguir. ¿Cómo ayudamos desde el sindicato a estas personas que han pasado un proceso de baja de larga duración? Nos pasa mucho que tras una enfermedad larga o alguna patología que puede haber generado secuelas de por vida. Eso es importantísimo en cualquier caso, en cualquiera de estas situaciones, que el compañero contacte enseguida con el delegado, porque hay una serie de plazos para poderse tomar medidas para que esta reincorporación se adapte a las necesidades del compañero. Pensemos que en algunos casos son compañeros que llevan hasta 2 años de baja, y cuando los dan de alta, de repente se encuentran con una realidad totalmente diferente a la que tenían ya a nivel suyo, personal, físico y cognitivo, pero incluso realidad de la empresa, porque en 2 años vamos a una velocidad en los cambios tanto de la sociedad como del sector, que claro, la realidad que encuentran no tiene nada que ver con la de cuando marcharon. Ana, ¿recomendarías que se pongan en contacto con el delegado antes de volver o justo cuando vuelven? Lo normal habitualmente es que el compañero hace un seguimiento de la baja durante todo el periodo. Durante estos prácticamente 2 años, que es el periodo máximo que puede estar el empleado fuera de circulación por un tema de baja y un poco desconectado de la empresa, el empleado mantiene contacto y el delegado está constantemente alerta de las revisiones que tiene, las visitas médicas, las revisiones súper importantes, porque cuando reciben SMS de comunicación o cambios importantes, tanto en la cotización como en su situación en cuanto a la inspección de trabajo, son comunicaciones que al compañero lo ponen muy nervioso. Entonces, el hecho de que el delegado esté constantemente pendiente y que haga un seguimiento, lo que hace habitualmente es que el compañero solicite, y nosotros lo hacemos, un asesoramiento previo de un poco qué alternativas y qué situaciones, qué realidades se puede encontrar. Eso le transmite mucha tranquilidad, porque cualquier comunicación, tanto de alta como una resolución de que le reconocen una incapacidad el hecho de conocerlo con anticipación es importantísimo, porque le da tranquilidad y afronta sin angustia y de una manera fluida lo que es el retorno y la reincorporación al trabajo. Entonces sí, en este sentido es importante antes, siempre, porque hay unos plazos, como hemos dicho anteriormente, los plazos son importantísimos y no hay que perder tiempo y hay que estar preparado, y en cuanto se recibe la comunicación, activar todos los mecanismos de retorno y todo lo que sea necesario para adaptar el trabajo y que la reincorporación del compañero sea lo más tranquila posible. SECBE lleva muchos años presidiendo el Comité de Salud Laboral. Me gustaría que también explicases un poco aquí la parte de salud mental, cómo trabaja el sindicato esta parte de salud mental, cómo la enfoca o cómo la está poniendo encima de la mesa para que se tomen medidas. SECBE lleva más de 3 años liderando y haciendo una apuesta importantísima porque se reconozca ese problema de salud, el tema psicológico dentro de la empresa, porque aparte de que se está reconociendo por la Organización del Trabajo y por todas las autoridades que tienen competencia en la materia, ¿no? Pero SECBE, ¿qué ha hecho? SECBE, lo primero, y que fue importantísimo, que la plantilla se implicara, hizo una recogida de firmas, que con esta recogida de firmas se hizo una denuncia y que acabó con una sanción a la empresa, que ha supuesto un punto de inflexión dentro de la empresa para que se adopten medidas en este sentido y empiecen a haber cambios importantes
en todas estas dinámicas internas, ¿vale? Y en todas estas situaciones que están un poco descontroladas y que, pues bueno, hay que ir interviniendo y, pues bueno, los delegados estamos ahí expectantes y vigilantes para velar porque todo esto no pase. Eso por un lado. Todas estas situaciones de momento se están tapando, con lo cual no se tratan como con un origen en el entorno laboral y se están tratando a nivel de bajas médicas que se llevan a través de la medicina familiar. SECBE está impulsando desde hace ya más de 2 años. Está impulsando a través de su departamento jurídico la impugnación de estas bajas laborales para que se reconozcan y se haga el cambio de contingencia y que poco a poco el reconocimiento de todas estas situaciones y de su laboralidad por parte de la Inspección de Trabajo nos lleve a que haya un reconocimiento también sectorial de este problema y que se haga a flote todo el tema de problema de salud mental y salud psicosocial dentro de lo que es el sector de banca y concretamente en nuestra empresa en CaixaBank. Bueno, y ya para ir acabando, me gustaría que me hablaseis de casos de éxito que ilustre un poco a la gente en dónde hemos podido obtener un resultado satisfactorio. Pues yo os comentaré un caso práctico de conciliación, en este caso de reducción de jornada, donde una compañera pues pidió una reducción de jornada, parecía que no se la podían dar, no lo pedía por el canal adecuado. Finalmente intervenimos de manera brillante y el resultado fue que esta compañera pudo disfrutar de esta medida en su oficina donde lo necesitaba y con el horario que necesitaba. Por lo tanto, mejor que esto no puedo decir otra cosa. Evidentemente esta visión global que tenemos como sindicato de cada uno de los casos hace que si en alguna zona se quiere aplicar de alguna forma limitativa podamos ayudar al compañero a que se pueda acoger a este derecho. Siempre. ¿Y en tu caso, Ana? Yo creo que voy a apostar por comentar rápidamente un caso de salud mental, ya que hemos apostado por este tema y está impulsando el sindicato como pionero que se reconozca. Y es un caso en un centro de trabajo que hubo una mala praxis a nivel general con el equipo, con la gestión del equipo. Se llevó la denuncia adelante hasta el final por parte de SECBE, porque los compañeros apostaron y confiaron en nosotros. Y con nuestro equipo jurídico se llevó hasta la inspección y se ha reconocido precisamente lo que hablábamos, la laboralidad del origen de esos problemas y patologías de salud de los compañeros. Y estamos ahí para continuar y que todo esto salga a flote y que se reconozca la salud mental y los problemas dentro de la empresa. Importantísimo. Pues nada, daros las gracias por habernos explicado un poco cada una de las distintas áreas y simplemente pues recordar que en el caso de que necesitemos en algún momento acudir a algún tema de conciliación o algún tema de salud laboral, desde SECBE os podemos ayudar de una manera profesional, aportando datos ciertos con simulaciones y cómo afecta económicamente todas estas medidas de conciliación en el caso de las reducciones de jornada, y también a la hora de elaborar calendarios que nos permitan establecer cuáles son los periodos que tenemos en los casos de nacimientos de hijos. Muchas gracias a las dos por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ti.